Hola a todos, Dios les bendiga. Bueno, voy a estarle dando continuidad a mi libro, Criando hijos caballeros en el siglo XXI. Estamos hablando de la introducción. Recuerden que soy licenciada en educación. A los que no me conocen, mi nombre es Fanny Acosta y he estudiado un montón de teorías, psicologías y metodologías del aprendizaje, y por eso estoy haciendo esto, para que entiendan un poco más sobre el libro Criando hijos caballeros en el siglo XXI. Hoy vamos a estar hablando del famosísimo Vygotsky. Este Vygotsky creó una teoría junto con Jean Piaget, pero él la mejoró un poco. Jean Piaget, recuerden que en el capítulo anterior hablamos de Jean Piaget, que hizo la teoría constructivismo, refiriéndose a que los niños construyen su propio aprendizaje por experiencias significativas. Esto quiere decir que si un niño se monta a un parque y se cae, él aprende de que no se debe montar de esa misma manera porque se va a caer y se va a golpear. Pero ahora Vygotsky habló de una nueva teoría, es la teoría sociocultural. Destaca la importancia del entorno social y cultural en el desarrollo cognitivo de los niños. Esto quiere decir que para Vygotsky el aprendizaje se construía mediante el proceso de desarrollo sociocultural de otras personas, que por medio de lo social, de tener relaciones sociales, de mantener amistades, de ir a un colegio, de ir a lugares públicos donde hay mucha sociedad, es allí donde el ser humano desarrolla realmente su proceso cognitivo, su proceso de desarrollo cognitivo para el aprendizaje. Entonces, para Vygotsky, lo sociocultural era destacado en el aprendizaje constructivista, para construir su propio aprendizaje. Él se basaba en varias características que eran interacción social. Tener la interacción social para Vygotsky era de suma importancia. Dice, el adulto y entre niños pequeños, de este modo los niños aprenden de los adultos o de personas que tienen conocimientos más avanzados, que tienen capacidades más avanzadas, para que puedan darle a conocer a los más pequeños o a los que menos saben un poco más de conocimiento. Entonces decía que esta parte pues era importantísima para Vygotsky. Está también la zona de desarrollo próximo, que es el ZDP, zona de desarrollo próximo. Eso quiere decir que hay una diferencia entre lo que un niño puede hacer por sí solo y lo que un niño puede hacer con ayuda de un adulto, con ayuda de otros niños, con ayuda de alguien más. Entonces esto él decía que era importantísimo para el aprendizaje y el desarrollo constructivista. El lenguaje y el pensamiento. Entonces, él decía que hablar, poder expresar los sentimientos era una oportunidad para el crecimiento de aprendizaje de constructivista. Entonces, él decía, los niños que poco hablan se encierran más, aprenden menos, son como menos capaces de lograr los objetivos y de avanzar en el desarrollo constructivista. Entonces, esto quiere decir que para él era importante que los niños se expresaran, hablaran para dar la comunicación y de esta manera pues tener una resolución de problemas en cualquier situación de conflicto. Ahora, estaba hablando de un tema muy importante que es la cultura y las costumbres. Esto es algo que influye, incluso hoy en día, esto es algo que influye bastante en la sociedad, porque yo he viajado por muchos países. Estuve viviendo en Venezuela, estuve viviendo en Colombia, estuve viviendo en Panamá, estuve viviendo en Costa Rica, estuve viviendo en México y finalmente estoy viviendo aquí en Estados Unidos. Entonces, la cultura es algo que influye determinantemente en el ser humano. Entonces debemos tener mucho cuidado porque depende también de tu cultura, es que vas a tener un desarrollo cognitivo, un desarrollo de aprendizaje constructivista, muchas veces para bien o para mal. Hay que tener mucho cuidado con esto porque las culturas influyen demasiado. Y por último tenía el cooperativo. Entonces él hablaba mucho del cooperativismo, de que el ser humano necesita cooperación, necesita de alguien más que le ayude, que alguien más que lo instruya, alguien más que lo enseñe a aprender, que lo active, que lo motive a aprender. Para Vygotsky esto era totalmente importante en el desarrollo constructivista, de que el ser humano necesitaba alguien más, que no solo desarrollaba su aprendizaje. Para Vygotsky la soledad no era como algo indispensable. En cambio, para Jean Piaget decía que sí, que el ser humano aprendía por sí solo, podía aprender por sí solo y que las capacidades pues se iban a desarrollar poco a poco mediante experiencia. En cambio, Vygotsky prácticamente revocó esta teoría, pero yo digo que la mejoró un poco porque en realidad sí afecta bastante lo socioambiental, lo sociocultural. Entonces, Vygotsky sí le acertó un poco más a lo del aprendizaje del ser humano, el desarrollo.
Entonces, por aquí hay el impacto principal que tiene esta teoría, tiene un impacto bastante principal porque promueve el cooperativismo y el trabajo en equipo dentro de las escuelas o instituciones escolares. Es por ello que cada maestro, cada instructor de colegio, como ven, casi siempre mandan trabajos en equipo. Yo cuando estudiaba recuerdo que a mí casi no me gustaban los trabajos en equipo porque resultaba yo haciendo todo el trabajo o tenía que ser flexible para que alguien más lo hiciera y a veces no lo hacía correctamente y todos salíamos con mala nota. Entonces no era de las que me acostumbraba a que los demás hicieran y yo ahí entraba en esa nota de los demás, sino que más bien me encantaba hacerlo yo misma, investigar yo misma y tratar de que realmente fuera algo que yo entendiera para poderlo explicar muy bien, por ejemplo, en las exposiciones. Entonces, en esto Vygotsky pues ha hecho bastante impacto porque en todas las escuelas y colegios se trata de trabajar en cooperativa, en equipo, en grupo, casi todos los proyectos se trabajan en equipo y cooperativa. Esto es por la teoría de Vygotsky de trabajar en cooperativismo en su teoría sociocultural del constructivismo cognitivo. Yo te voy a hablar de un texto, no vamos a omitir la Biblia, siempre lo he dicho, porque si es un libro que dice que es vivo y eficaz, que cambia vidas, que instruye, que enseña, que corrige. Entonces es un libro que deberíamos nosotros como maestros, como profesionales, como pedagogos, deberíamos estudiarlo para poder saber y conocer por qué es tan eficiente la Biblia más que una teoría de cualquier psicólogo, teólogo, cualquier persona que haya estudiado un montón de teorías. Entonces, la Biblia es muy importante para todos y más para el desarrollo humano y el aprendizaje. Dice Miqueas 6:5, no creáis en amigo, ni confíes en príncipe, ni de la que duerme a tu lado cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre son los de su casa. Este versículo acierta muchas cosas a la traición, a que a veces confiamos demasiado en las personas, en los seres humanos y contamos cosas quizás de nosotros tan internas que muchas veces son usadas para traición, para que cuando ya esa persona o no le sirvamos como a esa persona, no seamos como una necesidad para esa persona termina traicionándonos. Es porque confiamos demasiado. Eso es lo que nos alerta la Biblia y tiene mucha razón. Ahora quiero leerte 1 Corintios 15:33. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquí, en esto sí revoca totalmente la teoría de Vygotsky de que el ser humano aprende por lo sociocultural, porque pues, como dice la Biblia, es un error creer que siempre vamos a aprender o vamos a construir nuestro aprendizaje por medio de lo cultural. A veces las malas conversaciones, aquí afirma que las malas conversaciones nos corrompen. Todas las buenas costumbres que hayamos podido aprender, esa cultura bonita de valores, de respeto, toda esa cultura se puede echar a perder cuando estamos en contacto de una persona con malas conversaciones. Entonces, depende de qué oímos. Esto depende muchísimo de lo que oímos. Entonces, para poder desarrollar un buen aprendizaje, un buen desarrollo personal y un propósito como tal aquí en la tierra. Entonces, las funciones psicológicas superiores son fruto del desarrollo cultural y no del biológico. Esta es la denominada teoría del origen sociocultural de los procesos cognitivos. Decía Vygotsky que las funciones psicológicas superiores son fruto del desarrollo cultural, que es más que todo de la cultura, que esto se desarrolla de la cultura. Pero entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí les dejé este versículo, que es un error confiar de que siempre vamos a aprender por medio de los temas. Necesitamos nosotros mismos preocuparnos por nuestro aprendizaje, por nuestro conocimiento, para poder avanzar y poder cumplir nuestro propósito aquí en la tierra, sobre todo con los pequeños. ¿Cómo le enseñas tú a los pequeños que no se confíe de los demás, en lo que conocen los demás? Porque ahorita ven tantas cosas en las redes sociales que están acostumbrados a que todo lo aprenden en las redes, ya no investigan, ya no escudriñan textos, ni diccionarios, ni la palabra de Dios. Entonces nosotros como padres y educadores debemos tener mucho cuidado con esto y enseñarles de la mejor manera a los pequeños. Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo. Vamos a hablar de Hannah Arendt. A ver qué nos dice esta psicopedagoga. Dios te bendiga.